estamos muy cerquita de casa. Estamos todavía en Europa. Tan cerquita de casa que hoy he amanecido en mi cama, igual que todos los días. He pillado un avión hasta Madrid, hasta Varsovia, la capital de Polonia, y un tren hasta donde me encuentro en estos momentos, hasta donde estamos, que es la frontera entre Polonia y Ucrania. Lo que digo es que sorprende, tan cerca pero tan diferente, ¿no? A casi 3 años del comienzo de la guerra de Ucrania vamos a entrar en el país en el cual estuve yo antes de la guerra, en 2019, desde entonces no he vuelto. Y vamos a acercarnos hasta las líneas del frente para hacer una serie documental, una serie de reportajes en los que intentaremos captar lo que son las diferentes realidades de la guerra. Ahora sí que sí, el tren acaba de arrancar. No me va a dar tiempo ni hablar que ya vamos a entrar en Ucrania. Mi primera vez en la guerra, mi primera vez en un país que está directamente en guerra en el momento y tiempo en el que yo llego. Puede que me vea ante situaciones a las que no me he enfrentado antes, documentando sobre temas también crudos de una manera que antes no lo había tenido que hacer. Pero también estoy con ganas realmente. Lo que sí es lo que decía, el ambiente aquí es extraño porque todas las personas que hubieran venido a Ucrania hace unos años, nosotros incluidos, hubiéramos volado directamente hacia Kiev. No hubiéramos venido por aquí en tren porque no hacía falta, ahora directamente es que no se puede llegar en avión. Vienes aquí a estas estaciones, estamos a mitad de la noche, son más de las 11 de la noche, no hay prácticamente nadie. Las personas se cuentan a cuentagotas, literalmente. Un puño de personas en el andén, más los que ya descansaban en sus vagones, en sus cabinas. Y por supuesto, al menos en el día de hoy, tampoco se ven familias. Lo que se ven son gente, algunos internacionales, ¿no? Extranjeros, de medios de comunicación, de televisoras, de algunas productoras. Entonces, bueno, lo que digo, estamos ya en marcha. Tenemos unas cuantas horas por delante, esta es la cabina en la que vamos a descansar y mañana al mediodía estaremos llegando a Kiev, a la capital ucraniana. Desde hace semanas decíamos que estaba a punto de pasar, ha pasado finalmente esta madrugada. Rusia ha atacado a Ucrania. La orden de avanzar en todas direcciones según apuntan los medios rusos. El objetivo es Kiev. Los habitantes de Kiev corren a buscar... En la capital Kiev se escuchan las explosiones. La presencia de tanques rusos acercándose a Kiev, que más de 40... Tras un viaje en tren de aproximadamente unas 12 horas, teniendo en cuenta la parada en la frontera con los pasaportes, estamos ya en Kiev, en la capital ucraniana, exactamente en pleno centro, en el monasterio de St. Michael. Lo curioso también es que en toda esta normalidad que hay aquí en la capital, ahora mismo lo que es el frente a la guerra está a bastantes kilómetros. Si bien es cierto, una vez los rusos estuvieron aquí a las entradas de la ciudad, ahora mismo la normalidad está recuperada, está instaurada, ves gente paseando, gente trabajando, un tráfico normal, toda la tranquilidad del mundo. Esto es lo que se siente paseando por estas calles, pero encontramos plazas como esta misma, en la que tenemos vehículos de guerra, equipación militar rusa destruida, que la exhiben aquí. Tenemos tanques, tenemos misiles, además con inscripciones, gente que viene a colocar banderitas y motivos, obviamente del lado ucraniano, con Fuck Putin, con Free Azov, y encontramos, bueno, firmas y referencias a todo este lore militar, ¿no? Pero es muy interesante.
En otro lugar icónico de Kiev, de la capital ucraniana, en el conocido como Maidan, que es la Plaza de la Independencia, encontramos otro memorial lleno de banderas ucranianas, de diferentes batallones, muchas fotos de los caídos en esta guerra, muchos militares. Y desde aquí quería hablar también un poco de los propósitos, de los objetivos, de por qué he venido yo, con qué fines he venido yo aquí a Ucrania. Y es que hablaba de captar, de documentar diferentes realidades de la guerra. La clave de todo esto es que lo que queremos hacer es documentarlo, pero desde un punto de vista completamente humano y no político. Y lo vais a ver, un punto de vista completamente humano, como es ser un hombre joven, otros más mayores, y tener que hacer filas, tener que ir al frente, cómo es la realidad, cómo es el día a día, cómo es vivir en aquellas ciudades, los suministros, si tienen comida, si tienen agua, cómo funciona todo, cómo es la vida también allí mismo en las trincheras, las diferentes realidades, porque también está el papel de los evacuadores, los rescatadores, están aquellos que buscan cadáveres para recuperar los cuerpos, están los militares que están en estas trincheras, en las primeras líneas del frente, están también los de artillería pesada que lanzan los misiles, están los que pilotan los drones. Hay muchas realidades, sobre todo en esta guerra moderna, que es lo que estamos, una guerra moderna. Y esta noche dormiremos en Kiev, pero mañana mismo nos juntaremos con el Fixer. Mañana os le presento, él es ucraniano, por supuesto, y en su coche directamente nos dirigiremos hacia las líneas del frente, hacia donde están realmente las zonas con más acción y con más peligro también en estos momentos ahora mismo en esta guerra contra Rusia. El objetivo y la misión de un reportero es siempre informar. Ante esto se puede dar el caso de que ciertas organizaciones o incluso los gobiernos se opongan a esto, quieran poner trabas y dificultades en que cierta información sea pública, en que cierta información salga a la luz. Por eso se crean organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la cual se dedica a denunciar situaciones de vulnerabilidad y de abuso de estos reporteros, a luchar un poco por lo que viene a ser la libertad de prensa. Tristemente, cada vez más está dando una situación, una problemática, y es que estos periodistas, estos reporteros, se convierten en la diana de estos gobiernos que no quieren que se destape estas informaciones o estas situaciones. El máximo exponente yo creo que lo hemos vivido en Gaza, la cantidad de reporteros que han muerto en Gaza. Bueno, Reporteros Sin Fronteras se encarga también de poder abastecer y suministrar de protecciones como chalecos antibalas, como cascos, para estos reporteros en las diferentes zonas de guerra del mundo. Y estamos aquí en la oficina precisamente para que nos podamos equipar, tanto Ignacio como yo, con chaleco y casco. Es mi primera vez, nunca me he probado ni un chaleco ni un casco de este tipo de cascos, así que vamos a ello porque también aquí en Ucrania son más que necesarios. So we have actually 3 types of the vest, but 2 of them are the first class of protection of the plates, but the plate carriers are different. So here it is, the plates are a bit smaller here, but you have also the Kevlar wings, which is additional protection here, it will be cover your body. The same as here, but it's like heavier. I don't know the exact weight of this. Es pesada. Hostia. And also we have the vest that is the most popular for this, like taken to the lawn. I'm probably more comfortable, this one. Yeah, that's 3rd class of protection, but it's more comfortable for moving, and because of this, journalists most likely like taking this one. In case of emergency, for example, this vest can be taken off really quickly because you have this tightened protection of this. So will be like
if person have some injuries somewhere over his body or whatever, so another person who will be giving you the first aid before the emergency will come, it will be really like easy to take it off immediately. Do you like this? Or... See, it's the front skirt, and there is the opposite side, right up there. Like this? Yeah. Ya estamos listos y ya tenemos todo lo que necesitábamos. El fixer le tenemos en la puerta. Nos va a recoger con su coche y ahora sí que sí, nos vamos al este de Ucrania. Existen diferentes maneras de trabajar cuando vas a ir al frente, cuando vas a ir a la guerra, como periodista, como reportero. Una de ellas es organizarlo por tu cuenta. Llegas en este caso a Kramatorsk o alguna ciudad más cercana al frente, en tren por ejemplo, alquilas un piso y empiezas a conseguir contactos de las brigadas, pedir permiso, quedar con ellos, te recogen, te vas moviendo poco a poco y por tu cuenta. En ese caso también es más complicado porque lleva más tiempo y porque probablemente también sea más fácil que se te caigan algunas de las historias. Nosotros hemos decidido trabajar con un fixer, primero porque tiene una experiencia larga en el frente, ha ido decenas y decenas de veces, ha trabajado en producciones importantes de documentales, entonces no solo vamos a asegurar las historias, sino que vamos a contar también con su perfil y con su experiencia en los mismos reportajes. Así que os le presento porque estamos ya con él, Yaroslav. Well, my name is Yaroslav, I'm a fixer of the guys. So I'll try to help them to film great documentary, and my main mission is to bring them alive from there. But for example, do you remember how many times have you been there in the front line? I didn't count a lot. For the last 3 years, a lot of time. You started in the first months in... Second nights of the war, I was a volunteer and journalists asked me to help, so I help, and now this is my work. Something interesting in the war here in Ukraine is that the situation is changing a lot and very fast, right? The situation is changing a lot. The front line looks not the same as it looks like in the first year of war. Now the drones make a huge difference, and security measures totally different now. Now we are in Kiev. We have a long journey, right? Today driving. We have a long journey, around 9 hours to Kramatorsk, and from there we'll drive all over the area of Donbass. Okay. Ahora sí, vamos allá. Kramatorsk es en concreto a la ciudad a la que nos dirigimos, en la cual vamos a hacer base para todas las misiones con el ejército ucraniano en este próximo par de semanas. Está ya cerca del frente, cerca de las líneas rusas. Nosotros estamos también cerca ya de la ciudad, a unos 80 kilómetros, 1 horita y media de carretera. Cuanto más nos acercamos a esta zona, más se van calentando las cosas. La ruta normal para llegar hasta Kramatorsk es cruzando una ciudad que se llama Pokrovsk. Ahora mismo es la zona del frente que más activa está. Acabamos de pasar un checkpoint del ejército ucraniano y nos han desviado. Dicen que en justo esa zona, en las carreteras aledañas a la propia ciudad, hay drones rusos que atacan también en las noches. Han atacado varios coches en esa carretera. Por lo tanto, por esto mismo nos han desviado. La guerra de Ucrania, lo que es el frente, varía de la noche a la mañana. Uno casi no puede hacer planes para el día siguiente, o no con seguridad y con certeza de que van a ser como uno piensa, porque en unas horas te ha cambiado. Varía muchísimo. Y por eso es importante también estar informado. Lo que digo, nos han desviado, vamos a tomar otra ruta para evitar estos drones y en principio en torno a 1 horita y media, si no hay más percances en el camino, estamos en Kramatorsk, en nuestro destino.
Ya estamos en el apartamento. Este va a ser nuestro hogar durante las próximas casi 2 semanas. Nos encontramos en un barrio residencial a las afueras de Kramatorsk. Esta ciudad ha sido bombardeada desde prácticamente el comienzo de la guerra, con mayor o menor frecuencia dependiendo de la temporada, pero hace meses y no años que es bombardeada por los rusos, que si bien es cierto no están tan cerca y hay una distancia de kilómetros, está en el radio de su artillería. Por eso, como digo, es bombardeada, lo que ha provocado que la mayoría de población civil ya se haya ido. Por eso es una ciudad en la que nos encontraremos con muy poca gente. Y cuando nos encontramos con gente, serán militares. Es una ciudad que está completamente militarizada. Pero la clave es, ¿por qué está tan militarizada por la parte de Ucrania? ¿Por qué es atacada tan constantemente desde Rusia? Kramatorsk es un punto neurálgico, es un punto estratégico a nivel de logística y a nivel de distribución en esta zona, que es el frente del este. Se conecta con el resto del país a través de los trenes, a través de las carreteras, por lo tanto desde el resto del país para distribuir al frente llega hasta Kramatorsk y de Kramatorsk se distribuye a estas diferentes zonas del frente del este. Por lo tanto, esta es probablemente la última gran ciudad que queda por tomar en esta región del Donbass, el famoso Donbass. Estamos en el Donbass. Pues Kramatorsk es la última gran ciudad que queda por tomar. Y de gran importancia, como digo, sobre todo a nivel estratégico y de distribución y de logística. Quiero recalcar lo que ya mencionaba en Kiev. Todos estos reportajes que vamos a documentar aquí en la guerra de Ucrania van a ser desde un punto de vista del ser humano. En un mundo en el que cada vez hay más guerras, quiero documentar desde un prisma humano, desde un ángulo del ser humano, cuáles son las realidades que toca vivir en la guerra. Los soldados que van al frente, que están en las trincheras, que manejan la artillería, cómo son estas ciudades militarizadas en mitad de una guerra, en qué momento pueden reunirse tal vez con sus familias o con sus mujeres, aquellos pueblos en donde quedan civiles porque han vivido aquí toda su vida y se niegan a marcharse de su casa, aunque están cayendo bombas a 10 metros de la puerta de su misma casa. Son las realidades que yo quiero captar. Esto no es de política, esto no es propaganda, ni de un lado ni del otro. Y obviamente, por el contexto en el que vamos a documentar estas realidades, con lo polémica, con lo mediática que es a nivel política, geopolítica, esta guerra, por supuesto algunos aprovecharán para querer interpretar o usar este contenido con intereses propios de estos terceros, de estas personas, pero recalco y queda grabado desde aquí, los fines son puramente humanos. Además tenemos ya hablado y ya tenemos la confirmación de distintas brigadas, distintos batallones con los que vamos a documentar unas realidades de las que, bueno, todavía no voy a hablar, pero lo vais a ir viendo. Mañana tenemos la primera y nos tenemos que despertar a las 6 y pico de la mañana, dentro de unas horitas. Vamos a descansar porque ha sido un día de mucho coche, un día cansado, sobre todo para el conductor, que por cierto es médico de combate. Así que hasta aquí este primer capítulo, pero atentos porque no hablamos ni de 1, ni de 2, ni de 3. Son muchas las realidades que aquí vamos a documentar. Los misiles suelen llegar por la noche a Kramatorsk. Los impactos han sacudido a la ciudad y apenas hay gente por la calle. Esta vecina vaga confundida. El fuego permite localizar el lugar del bombardeo.